El libro de Efesios, capítulo 3, si me pueden poner ahí en el proyector, capítulo 3 del libro de Efesios, comenzando con el versículo 1 hasta el 12. Y quiero que me sigan en esta lectura, porque es muy hermoso, pero a la vez muy profundo lo que quiere decirnos el apóstol Pablo aquí en esta carta. Capítulo 3 del libro de Efesios. Dice: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, y noten, el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, ya van 3-4 veces, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea las dispensaciones del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Señor, bendícenos a través de su palabra en este día, en el nombre de Jesús. El conflicto que tenemos cuando se habla de iglesia es que pensamos en las paredes. Y ahorita estaban hablando lo que sucedió allá en Europa, en Francia precisamente, y dicen, se quemó la iglesia. No se quemó ninguna iglesia, lo que se quemó fue un templo viejo que tenían ahí, un edificio. Porque realmente la iglesia, cuando la Biblia habla de iglesia, está hablando de nosotros. Está hablando de los creyentes, los que formamos parte de esa iglesia. Somos nosotros la iglesia de Cristo. Pero ahora nótese de qué manera el apóstol habla de que hablar de la iglesia es hablar de un misterio. ¿Y por qué un misterio? Porque en la antigüedad, o sea, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel era el que estaba funcionando como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, ellos no conocían la palabra iglesia. Esa palabra es una palabra que comenzó a ser utilizada o ser conocida muchos años después, cuando ya el Señor Jesucristo está en la tierra, y Él fue el que dijo: edificaré mi iglesia. Ahora, leyendo el libro de Efesios y leyendo otros pasajes de la Biblia, yo no voy a hablar de todos, pero hoy voy a hablar de uno, del primero de esos misterios. Es el misterio de la iglesia como cuerpo de Cristo. Para muchos esto es un misterio. Para los judíos, especialmente para la iglesia primitiva, cuando la iglesia estaba comenzando a formarse allá desde el día de Pentecostés hasta el año 50, cuando fue necesario celebrarse el primer concilio de la iglesia, todo esto se llevó a cabo o se tuvo que hacer porque la mentalidad de los judíos, inclusive judíos convertidos ya, los que ya eran creyentes, era que la iglesia o el evangelio era algo vedado solamente para los judíos.
No se podían aceptar a los gentiles no eran reconocidos, no eran aceptados, no eran bienvenidos. Ahí por eso es que había el gran problema con los griegos y todos los demás gentiles, no eran bienvenidos. Pablo es el primero que entra, y por eso es que cuando inclusive Pedro, cuando fue por primera vez a la casa de un gentil, en la casa de Cornelio, Pedro estaba asustado, no quería ir. El Espíritu Santo casi tiene que agarrarlo así y llevarlo a la fuerza, porque Pedro decía, yo no voy a comer cosa inmunda, o sea, no voy a estar metido allí donde no debo estar. Ni Pedro quería ir, el Espíritu Santo mostrándole y todavía no quería ir. ¿Por qué? Porque la mentalidad de ellos como judíos era, los gentiles no tienen derecho a la salvación. Cuando se lleva a cabo el primer concilio en el año 50, la crisis que hubo en la iglesia era que los judíos comenzaron a poner restricciones. Si llegaba un gentil a la iglesia, entonces le exigían que tenía que circuncidarse y guardar la ley para poder ser cristiano. Y eso no era lo que había enseñado la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenían que judaizarse, que tenían que hacerse judíos para poder entrar al reino. Y ese no era lo que estaba en la mente de Dios, ni tampoco lo que Pablo recibió en la enseñanza. Entonces, cuando Pablo dice que la iglesia es un misterio, el primer misterio escondido que está aquí es que la iglesia es un cuerpo. La iglesia no es una organización. La iglesia no es una sociedad de la que forman parte una cantidad de personas y hay un presidente y todo lo demás. Esa es una estructura meramente natural y normal. La iglesia realmente de Cristo la componen todos los que hemos sido llamados y lavados con la sangre de Cristo Jesús. Ahora, yo quiero que ustedes se fijen en lo que dice el apóstol Pablo aquí en el libro de Efesios capítulo 1. Quiero que abran sus Biblias al capítulo 1 de Efesios. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero comenzar con este saludo. Esta carta a los Efesios se escribió aproximadamente en el año 60, entre el año 58 a 60 después de Cristo. La escribió el apóstol Pablo. Toda carta, como buena carta, tiene un buen encabezamiento. Y quiero que nada más nos fijemos en el encabezamiento, cómo comienza la carta. En todas las cartas que Pablo escribió, si usted se fija, el encabezamiento era Pablo, apóstol de Jesucristo. Si usted lee las cartas, todas las cartas que escribió Pablo comienzan con ese encabezamiento: Pablo, apóstol. Él está asegurando que él tiene una posición delante de Dios porque Dios le hizo un llamado especial a él. Y él dice, es lo que llaman algunos el saludo de doble envase, porque dice Pablo, apóstol. No solamente es Pablo, pero también es apóstol. Y dice, y de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pero ahora nótese que sigue diciendo, y dice que están en Éfeso. Quiero decirles, para los que toman nota, que la palabra, pero los que están en Éfeso, esa palabra no aparece en los originales. Éfeso no aparece. Era una carta, lo que se llama una carta abierta, que fue enviada a las iglesias. Era más o menos como decir: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Houston, que están en Dallas, que están en Monterrey. O sea, quedó el espacio para colocar el nombre de la iglesia que recibía la carta. Entonces, alguien allá en Éfeso la recibió y le puso Éfeso. Pero lo importante aquí es que notemos otra cosa que viene un poquito antes. Lo tienen ahí en su Biblia y lo tienen también en el proyector. Dice: a los santos y fieles. Quiero que noten que hay una diferencia entre ser santo y ser fiel. ¿Me oyó? ¿Están aquí? Vamos a hablar un poquito hoy de los santos.
Pero si Pablo dijo a los santos y le colocó la I para separar la oración gramatical, no dijo a los santos fieles, sino a los santos y quiere decir que hay algunos santos que no son tan fieles. ¿Ah? Así es. Y porque vamos a ver que lo que quiere decir la palabra santo, entonces aquí están los santos del Señor, pero hay algunos santos que no son tan fieles. A veces los vemos cada 8 días, cada 15 días, cada mes. Algunos dicen, gracias, que agradezca que vine. Pero dice aquí los santos y fieles en Cristo Jesús. Ok, dejemos a un lado el saludo. Y ahora notemos que a partir del versículo 3, yo quiero que leamos, me coloquen ahí en el pizarrón, en el tablero, en el proyector, el versículo 3 en adelante. Porque quiero que noten de manera tan explícita cuál es la función de la iglesia. Y yo alcancé a tomar nota por lo menos de 11 razones del por qué la función de la iglesia. Lo tenemos, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué dice? Santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria. Lo que yo quiero es que noten la palabra para. Y si usted me permite, lo podría parafrasear de esta manera. La iglesia tiene una función, y cuando hablo de función me pregunto, ¿cuál es la función suya como iglesia? Venir al culto el domingo. Esa no es la función de la iglesia. Realmente venimos al templo porque venimos, como lo hemos venido haciendo y enseñando, venimos a reunirnos para celebrar la bendición, o como Gilma lo está enfatizando, lo enfatizaba en la clase. Venimos al templo es para permitir que las bendiciones, ¿cómo fue? Que los milagros, que las señales estén siguiéndonos y podamos traerlas de paso aquí a la iglesia para que alguien sea contactado. No venimos yo vengo para ver si yo recibo algo. Hermano, es cierto, venimos a recibir palabra, venimos a recibir comunión, venimos a recibir consolación, pero venimos con corazones llenos para poder servir y bendecir otras vidas. Somos la iglesia del Señor, constituidos por Él, con una serie de bendiciones que se incluyen aquí. Dice, fuimos escogidos, y si la palabra clave es eso, permíteme decirlo. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. Número 2, para ser adoptados. Número 3, que se enfatizó mucho hoy en la clase, para alabanza de la gloria de su gracia. Número 4, para ser redimidos. Número 5, para darnos el perdón de los pecados. Número 6, para darnos a conocer el misterio de su voluntad. Número 7, para hacernos herederos de sus riquezas. Número 8, para darnos el espíritu de sabiduría y de revelación. Número 9, para saber cuál es la esperanza de los santos. Número 10, para conocer la supereminente grandeza de su poder que actúa en nosotros. Y número 11, para conocer la autoridad que poseemos como iglesia. ¿Quiere más? Aleluya. Sí, Señor, tenemos de todo. ¿Quiere más todavía? Yo creo que hay suficiente. Aquí hay un menú para escoger, pero no solamente usted va a escoger uno solo, sino que tenemos derecho a todo el menú. ¿No ha entrado usted alguna vez a algún buffet con buena hambre y ve tanta comida y quiere echarle al plato de todo? ¿Sí le ha pasado? Y hasta cometemos el pecado de la gula, que le echamos y cuando llegamos allá y nos hemos comido por ahí una partecita, ya no cabe el resto. Así es.
Es que hay tanto. Ahora, cuando yo estaba mirando esto, dice, imagínense, póngase en el lugar que le corresponde. Y ahora vamos a mirar todas las razones por las cuales Dios lo escogió a usted y me escogió a mí. No nos escogió porque éramos los mejores. Cuando Dios escogió a su pueblo de Israel, cuando Dios escogió a Israel, el pueblo de Israel era su pueblo santo. Y lo dice en varias partes la Biblia. La Biblia nos habla de que ese pueblo de Israel, lo dice en el libro de Deuteronomio, lo dice en varios lugares, pero cuando habla de Israel dice que ellos eran un pueblo escogido, dice, y le dijo, ustedes son mi pueblo, ustedes son los escogidos. Deuteronomio 4:20, 14:2, 27:9, 29:13, etcétera. Todos esos pasajes hablan de que Dios escogió a Israel para ser su pueblo. Y es cuando decíamos esta mañana, o nos decía esta mañana en la clase, y fue cuando Dios dijo, y como ellos son mi pueblo, nadie me lo va a tocar. Ay del que toque a mi pueblo. No toquéis a mis ungidos. Y yo quiero decirle que esa bendición todavía la tenemos en este momento. Somos los escogidos y los ungidos de Dios, hermano. Y cuando alguien se mete con usted, se mete con el Señor. ¿Lo cree? Bueno, algunos lo creen, pero voy a volver a decir, cuando alguien se mete con usted, se mete con el dueño, que es el Señor Jesucristo. Ahora bien, vamos a entrar, como se dice ahora sí, en materia. Pasa que me entregaron el púlpito un poquito tarde, pero vamos a entrar en materia. Vamos a mirar en esas funciones de la iglesia. Antes de hablar de las funciones de la iglesia, quiero decirles que existen o hay 11 misterios en la Biblia. Yo no voy a hablarles hoy de todos ellos, ni puedo tocarlos cada uno porque son temas muy profundos en sí. Pero le voy a decir así a vuelo de pájaro que esos misterios son, ejemplo, el misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, de los gentiles y los judíos como pueblo de Dios y como un solo cuerpo, es el que vamos a hablar hoy. El misterio de Cristo viviendo en la iglesia, el misterio del arrebatamiento de la iglesia, el misterio del rechazo de Israel para que fuésemos parte ahora nosotros. Y hay, como le digo, hay 11 misterios. Algún día voy a comenzar a hablar de cada uno de ellos, pero hoy voy a hablar del misterio. Fíjense que cuando leíamos capítulo 3, volvamos otra vez al capítulo 3 de Efesios, Pablo dice de una manera bien clara, dice que por revelación me fue declarado, ¿qué cosa? Díganlo. Háblenlo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, que nos fue declarado el misterio. O sea, el que usted y yo hoy estemos siendo parte del cuerpo de Cristo era un misterio. ¿Lo sabían? Era un misterio. ¿Y qué es un misterio? Un misterio es algo que está guardado, escondido. Nadie sabe lo que hay dentro. Y la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, los misterios secretos escondidos pertenecen a Dios. Y los que son revelados, entonces nos han sido revelados a nosotros y a nuestros hijos. Dice en Deuteronomio. Pero hay misterios que Dios reveló también en cierto tiempo. Y el misterio de la iglesia es un misterio que quedó vedado y por eso a los judíos les fue imposible, les ha sido imposible creerlo, les ha sido imposible aceptarlo. Para la iglesia primitiva era imposible ver a un gentil sentado en una silla al lado de un judío. Eso era algo sucio, era algo que no se podía admitir, era un misterio. Ahora, cuando Pablo llega y dice, yo recibí la revelación de ese misterio, ¿en qué consiste ese misterio? Entonces él dice, en ese misterio, como antes lo he escrito, leyendo lo cual habéis entrado, o sea, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. Dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, que, número 6, que los gentiles son coherederos y miembros
del mismo cuerpo. Podemos decir gloria a Dios por eso. ¿Puede usted decir gloria a Dios por eso? Usted es parte del cuerpo de Cristo, hermano, no porque haya nacido en México, ni en El Salvador, ni en Europa, ni en ninguna parte. Usted es miembro del cuerpo de Cristo porque usted fue adherido a ese cuerpo el día que aceptó a Jesucristo como su Salvador. Juan capítulo 1 dice a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Pero a todos, eso solo incluye a usted y a mí, a todos los que le recibieron, les dio potestad, el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. O sea que fuimos adheridos, o como Pablo lo dice en otra parte en Romanos, fuimos ese olivo silvestre que fue adherido a la planta principal, y allí somos parte. Y ahora Pablo dice aquí en este versículo, ese misterio es que los gentiles, o sea, los centroamericanos, los suramericanos, los norteamericanos, así, alguien dice que porque tiene los ojos azules es más que el otro. No, en el cuerpo de Cristo somos uno solo. Unos en el cuerpo de Cristo tal vez eran cabeza, ojos, pies, no sé qué cosa, pero somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, ese misterio comienza a ser descubierto. Y ahora en el capítulo 1, Pablo comienza a describirnos la razón o el cual o el para. Y entonces la primera causa de la que voy a hablar un poquito es para que fuésemos santos. La primera cosa que Dios tenía en su mente cuando nos escogió fue para hacernos santos. El problema de la palabra santo, y si yo les pregunto, ¿cuántos santos están aquí? Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Cuántos no son santos? No levanten la mano. ¿Cuántos no son santos? Escúchenme esto. Usted fue escogido por Dios, usted es santo. Ya, así no haya levantado la mano o así tendría dudas, pero usted es santo. Y es santa. Ahora, que no le digan Santa Claudia es otra cosa, pero usted es santo. Ni le digan San José, tampoco. Pero usted es santo, ¿no? Créanlo. Es que sí dice la Biblia. Para que fuésemos santos. El problema es, vuelvo a decir, es que esta palabra comenzó a ser mal interpretada. Entonces se interpretó la palabra santo tomando en cuenta el diccionario de la lengua castellana. Y yo quiero decirles que la Biblia no se puede traducir ni interpretar usando el diccionario, porque no pega, no llega, no da una interpretación equivocada. El diccionario dice que santo, según la lengua castellana, es, y aquí yo lo escribí, dice que santo es un beato, una persona que ha vivido una vida de pobreza, que ha sido muy humilde, dicho en nuestro lenguaje vernáculo latino, que no ha quebrado ni un plato y que tiene que haber hecho por lo menos un milagro. Yo digo, si para ser santos según esa regla, ¿cuántos de ustedes podrían ser o de nosotros podríamos ser candidatos? ¿Me entendieron la pregunta? ¿Sí? ¿Cuántos candidatos habríamos aquí para llenar la fórmula de ser santos según la fórmula del diccionario de la lengua castellana? Escúchame esto es historia. 200 años antes de Cristo, el Imperio Romano se fundó en el mundo. Pero cuando el Imperio Romano se fundó en el mundo, escuche bien esto, fueron los romanos los primeros que introdujeron una fórmula por decreto, y era que por decreto el emperador al morir lo declaraban Dios y santo.
O sea, tenía que ser emperador, así hubiese sido como hubiese sido, pero fue emperador. Entonces, por decreto del emperador siguiente lo declaraba Dios y santo. Cuando la iglesia se convierte en la iglesia católica, el decreto ya le pasó a los papas. Entonces ahora son los papas los que declaran santos. ¿Y qué se necesita para ser santo? Llenar la fórmula según dice aquí, que no haya quebrado nada y que haya hecho un milagro y que sea todas estas cosas. Pero resulta que si nosotros tomamos eso como fórmula, no habría espacio para nadie. No hay. Pero ¿qué es lo que quiere decir santo? La palabra santo quiere decir apartado. Es una palabra que aparece en hebreo, aparece la palabra agios, y en griego es kodesh. Es lo mismo, y la palabra quiere decir apartado, separado. Cuando Dios lo tomó a usted y a mí y nos apartó, nos separó, nos hizo santos y sin mancha delante de Él. Escúchame esto, dice Pablo aquí en Efesios, nos hizo santos y sin mancha. Esto quiere decir que todas las manchas que usted y yo teníamos, Él llegó con su sangre y las quitó toditas, las lavó, las pasó por la lavandería especial del Espíritu Santo y lo dejó usted sin una mancha y sin una arruga y sin ninguna contaminación. ¿Lo cree, hermano? Por eso es que somos y cantamos soy nueva criatura, lo declara la Escritura, porque hemos sido separados, apartados por Dios como un pueblo santo. Ahora, que usted no es el mejor de todos y yo, tal vez eso sea cierto, pero una cosa hacemos, como dijo Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero una cosa yo hago y es que yo prosigo a la meta, yo sigo adelante y yo sé que cada día las cosas están cambiando y cada día usted mejora. El otro día saludé a un hermano en un lugar allá en Venezuela y le digo, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, y me dice, mejor que ayer. Me gustó la respuesta que me hizo preguntarle, y le dije, hermano, ¿y por qué mejor que ayer? Dijo, es que si yo no estoy mejor que ayer, estoy empeorando. Y yo no estoy empeorando, yo estoy mejorando porque soy un hijo lavado con la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo es la fórmula? ¿Cómo está usted, hermano Julia? No, ahí vamos. No vamos. Estoy mejor que ayer. ¿Más o menos? No estamos más o menos. ¿Tenemos problemas? Sí, tenemos problemas. Que a veces nos hace falta dinero, sí, también sucede. Que hay crisis, sí, porque estamos en la tierra. Jesús lo dijo, yo no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. Están en el mundo, estamos aquí en el mundo, pero somos la iglesia del Señor. Fuimos separados, comprados con su sangre, entonces para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la primera importantísima razón por qué fuimos escogidos y seleccionados. Y eso es lo que le da al diablo, le restrega su sucia cara, porque siendo que a él lo hicieron primero y lo hicieron bien bonito y con tanto poder, ahora el Señor tenga más, ¿cómo diríamos? Más cuidado y tenga mejor de ver a Will. No, es que Will es mejor porque es mi hijo, yo lo lavé y este hombre me está siguiendo. Amén. Y entonces Dios tiene que llegar y llega Satanás y le dice, ¿has considerado a Marcos? Marcos no te sirve de balde. Claro, él te sirve porque usted lo ha rodeado de bendiciones y lo ha cuidado en medio de la dificultad y está. Entonces Dios dice, ¿lo has considerado a él? No hay ninguno como él en la tierra. Aleluya. Y el diablo tiene que restregarse la cara así, decir, no hay nadie en la tierra como José, como Tulio, como el otro, como la hermana fulana. No hay nadie. ¿Y sabe qué nos hace diferentes y así tan especiales? El sello del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, sí. Entonces, nótese que la Biblia dice que fuimos escogidos. El misterio ya se descubrió. El misterio está aclarado. Ya no hay nada que añadir, nada que ponerle. Ya la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo, hermano, yo no sé lo que usted es, no sé lo que usted es el ladrillo de entrada que todo el mundo tiene que pisar, pero de todas maneras estamos en el edificio de Dios. Yo no sé si ustedes son los ojos
si son los oídos, si un huesito por allá que ni se conoce, si es la uña más pequeñita de su dedo, yo no sé lo que es, pero eres del cuerpo de Cristo. No te sientas que eres menor. No te sientas que porque no predico, porque no canta, ya no eres nada. No, nada de eso. Usted es del cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo usted tiene un lugar especial. Escúcheme esto, tiene usted un lugar especial. El diablo le va a hacer creer que usted es una basura, que usted no sirve para nada, que usted está ahí y más bien, ¿por qué estoy aquí? El diablo le va a hacer creer eso, pero el diablo es mentiroso. Él es el único que él sabe decir, el único que él sabe enseñar, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo y miembros, y dice la Biblia, Pablo lo dice, y miembros cada uno en particular. Cada miembro en particular tiene una función. Una función tiene este dedo. No es la función que tiene este dedo, no es la misma función que tiene la oreja o el ojo, pero somos parte. Y quiero terminar con esto. Mire lo importante que es en el cuerpo de Cristo cada miembro. Tome usted su Biblia, por favor. ¿La tiene en la mano? ¿Cómo la agarró? ¿Así como yo? Con los 5 dedos. Ahora agárrala con estos dos nomás. Pero agárrela, por favor. ¿Le cuesta un poquito? Sí. Ahora agárrelo así. ¿Se le cae? Ah, como lo está haciendo Marco lo está haciendo con uno solo. No, con uno solo, hágalo con uno solo. A ver. Es que cada miembro tiene una función. Tiene una función especial. Y la Biblia dice que somos miembros en particular. Ahora, lo importante entonces aquí es que usted como miembro en particular esté cumpliendo la función. Que uno diga, no, es que yo no soy el dedo gordo. No importa que usted no sea el dedo gordo. No importa sino que sea el dedo chiquito, pero el dedo chiquito se necesita. Cuando se va a agarrar la Biblia, aunque sea eso, se necesita que esté ahí. Y de vez en cuando se necesita también para hacer esto así. ¿Sí lo usan a veces? Tiene una función. Y yo no sé para qué lo usa usted, pero cada miembro tiene una función. Ahora bien, la función no la tienen solamente los líderes de la iglesia. Ellos son solamente líderes, es todo. Pero yo quiero decirles que hay una función que usted debe ocupar. Fuimos entonces, y ahora termino, fuimos escogidos por Dios para la alabanza de su gloria, pero fuimos escogidos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y si alguno no está seguro de eso, es tan fácil decirle, Señor Jesucristo, venga a mi vida este día. Te recibo como mi Salvador. Y quiero que ser un escogido también, lavado con tu sangre, y poder confesar con todo mi corazón, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardarme. Dios te bendiga. Vamos a